Hey, ¿conoces cómo encontrar el área de una figura curva? ¿No? Acompáñanos, te mostraremos dos formas. La primera está basada en el método de exhaustión desde una perspectiva euclidiana trabajado por Arquímedes. Consideramos la siguiente proposición. Apliquemos la interpretación de la proposición anterior a dos figuras curvas. La primera, seno de x definida en el intervalo cerrado 0, 5 y la segunda, una elipse. Veámoslo. Es importante reconocer también que Riemann realizó un tratamiento para determinar el área bajo una curva. Veámoslo. Tomemos la curva seno de x definida en el intervalo cerrado 0, 5 y denominémosla g. Para determinar el área bajo esta curva, retomando las ideas de Riemann, tomamos el intervalo cerrado 0, 5 y dividimos este en n partes iguales, donde 0 es igual a x sub 0, menor que x sub 1, menor que x sub 2, así sucesivamente hasta que x sub n menos 1 sea menor que x sub n, que es igual a 5. Por ejemplo, dividamos el intervalo en n igual a 6 partes iguales, haciendo uso del teorema de Tales. Y tendremos lo siguiente. El subintervalo dividido en 6 subintervalos iguales. Llamemos a cada uno de estos subintervalos bases denominados delta x de un rectángulo. Siguiendo la idea del autor, construyamos los rectángulos inscritos en la curva, es decir, tomamos todos los x sub i menos 1 y determinamos sus imágenes en G, llamando a sus imágenes alturas de un rectángulo, denominadas por G de x sub i menos 1. Concretamente tomemos x sub 0 y determinemos su imagen en G. El área del primer rectángulo inscrito será delta x por G de x sub 0. Realicemos esto para cada x sub i menos 1 siguiente de los 5 subintervalos restantes. Construyamos entonces el segundo rectángulo inscrito. Haciendo este proceso 4 veces consecutivas más, tendremos entonces lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos con sus respectivas áreas inscritos en la curva G. Observemos con la ayuda del software que los rectángulos inscritos subestiman el área bajo la curva G. Ahora realicemos el mismo procedimiento para los x sub i. Determinemos entonces el primer rectángulo circunscrito a la curva G, cuya base será delta x y su altura g de x sub i. Realizando esto mismo para el x sub i siguiente de cada uno de los subintervalos restantes, tendremos entonces lo siguiente. 6 rectángulos con sus respectivas áreas circunscritos a la curva G. Observemos que el software GeoGebra nos permite concluir que estos rectángulos sobreestiman el área bajo la figura curva.
Notas que con n igual a 6 ni los rectángulos inscritos ni los circunscritos determinan un área exacta bajo la curva. Lo conveniente sería ver qué pasa cuando se aumenta cada vez más el número de particiones en el intervalo, es decir, cuando aumentamos n. Pero qué engorroso es que nosotros nos pongamos a hacer esto. GeoGebra, el software, tiene una opción que nos permite ver esto. Veamos. La herramienta es suma inferior, que son los rectángulos inscritos en la curva. Ingresamos nuestra función g, el extremo inferior del intervalo 0, el extremo superior del intervalo 5 y un deslizador para el número de rectángulos, que previamente hemos denominado y. Como podemos ver, cuando teníamos n igual a 6, dijimos que el área de estos rectángulos no cubrían o completaban totalmente el área bajo la curva. Sin embargo, vemos que cada que se aumenta el número de particiones en el intervalo, el área bajo la curva se vuelve o se aproxima a ser exacta. Por otro lado, la herramienta suma superior nos permite determinar la suma del área de los rectángulos circunscritos a la curva. Nuevamente, ingresamos nuestra curva G, el extremo inferior del intervalo 0, el extremo superior y nuestro deslizador. Podemos observar que aunque sobreestima el área, igualmente, como en el caso anterior, cada que se aumenta el número de particiones, la suma del área de los rectángulos se acerca a ser el área bajo la curva de una manera exacta. Con la ayuda de estas herramientas podemos determinar entonces que a medida que aumenta n, es decir, a medida que el subintervalo se divide cada vez más en bases más pequeñas, el área de la curva es más completa, es decir, las dos sumas, tanto la suma del área de los rectángulos inscritos como la suma del área de los rectángulos circunscritos se van aproximando al área bajo la curva, a ser un mismo número. En lenguaje simbólico te estamos diciendo lo siguiente. El límite al que tiende la suma del área de rectángulos inscritos en la curva es igual al límite al que tiende la suma del área de rectángulos circunscritos en la curva. A este valor del área al que tienden las dos sumas lo llamamos integral definida de Riemann entre 0 y 5. De esta manera, Riemann presenta la siguiente definición. Léela. ¿Tú qué crees? ¿Que una figura curva como la elipse satisface las condiciones que se rescatan de la definición anterior para aplicarle la integral de Riemann y determinar su área? Si quieres saberlo tanto como nosotras, acompáñanos. ¿Lo ves? Exacto. La elipse cumple con las condiciones y es posible hallar su área a partir de la suma de Riemann como integral definida. Así, cualquier figura curva que cumpla con las siguientes condiciones, ser continua y estar definida en un intervalo, su área podrá ser hallada con el método de Riemann. Como sabes, debemos realizar un análisis de las prácticas matemáticas que se ven desarrolladas durante el abordaje de la situación. Nosotros proponemos dos formas de validación para encontrar
el área de cualquier figura curva, el método de exhaustión desde Arquímedes y las sumas de Riemann. Comunidad. Consideramos que ambos autores para el desarrollo de sus métodos abordan un problema fundamental del cálculo, es decir, se valen de ideas trabajadas desde el contexto griego, especialmente haciendo uso de ideas geométricas. Programa de investigación. Lo proponemos como una caracterización constructiva para encontrar el área de una figura curva mediante la integral definida de Riemann a través de la suma de área de rectángulos y el método de exhaustión. Métodos de prueba. Para el método de exhaustión, consideramos un método de prueba visual de tipo condicional, estilo geométrico y modo analítico, ya que tomamos un enunciado general y lo desglosamos. Nuestro enunciado general es: inscríbase un polígono cualquiera que cubre más de la mitad del área de la figura curva. El siguiente polígono debe tener el doble de lados del anterior y cubrir más de la mitad del área de la figura curva que le hizo falta por completar a la figura anterior. Para las sumas de Riemann, proponemos un método de prueba constructivo computacional que se vale de lo visual, de tipo condicional, en términos de necesario y suficiente, estilo geométrico y modo sintético, ya que se toman diferentes afirmaciones y se consolida una idea general. Métodos argumentativos. Consideramos una caracterización euclidiana, un método sucesivo y consecutivo en un proceso infinito, a partir de polígonos aproximándose al área de una figura curva para la forma de validación del método de exhaustión. Para las sumas de Riemann, una caracterización de procesos infinitos a partir de la suma de las áreas de rectángulos inscritos y circunscritos de una figura curva. Estrategias de prueba. Inscribir una figura que tenga el doble de lados que su anterior y recubra más de la mitad del área que hacía falta por cubrir. Un método consecutivo y sucesivo en un proceso infinito. En sumas de Riemann, la construcción de rectángulos inscritos y circunscritos en una curva de base cada vez más pequeña para completar el área de una figura curva. Sistema de conceptos. Figuras curvas, área y polígonos inscritos son los conceptos que consideramos para la forma de validación del método de exhaustión. Sumas de Riemann. Sumatoria del área de rectángulos inscritos y circunscritos, teorema de Tales, función continua definida en un intervalo, límite, convergencia al área y figura curva. Lenguaje. Para el método de exhaustión, proponemos un lenguaje de caracterización geométrica y elementos visuales en relación entre áreas de polígonos inscritos. Para las sumas de Riemann, una caracterización geométrica con lenguaje simbólico fundamentado en proposiciones del método que definió Riemann. ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con nosotras? Coméntanos.